Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado al último trabajo de Seymour Hersh analizando lo que ha sido la situación en Gaza durante el último año. Seymour Hersh, que es un periodista de enorme prestigio, en su día ganó el Pulitzer por la matanza en My Lai en Vietnam, fue el que descubrió las torturas que tenían lugar dentro de la prisión de Abu Ghraib en Irak. Y ha sido el que hace no tanto tiempo finalmente sacó a la luz que la voladura del Nord Stream se debía a órdenes directas de Joe Biden. Pues evidentemente es un personaje que se ha caracterizado a lo largo de su carrera por una enorme integridad. No solo hay que leer sus crónicas, sus libros periodísticos son libros verdaderamente extraordinarios. Eso no se puede negar y no se puede discutir. Seymour Hersh es judío, pero eso no le convierte ni mucho menos en una persona que se tenga que tragar la propaganda de Netanyahu, que tenga que defender a Netanyahu y que tenga que proferir todos los disparates y los insultos a la inteligencia que proceden del gobierno de Netanyahu, que en algunos casos llegan a lo más ridículo. Por ejemplo, hace apenas unas horas, el actual embajador de Israel en Naciones Unidas pronunció un discurso que daba vergüenza ajena, hablando del Estado de Israel y hablando de los aportes judíos a la historia humana. Claro, aquello era verdaderamente para llorar, porque incluso incluyó a gente que no era judía. Incluyó a Paul Newman. Suponemos que, aparte de que fuera guapo y buen actor, porque fue el protagonista de la película de Éxodo, pero Paul Newman no era judío. Su madre era católica, era una católica del este de Europa. Su padre sí que era judío, pero él pertenecía a la Iglesia Universalista. Es decir, en absoluto era judío, pertenecía a una secta americana que cree que al final nos vamos a salvar todos, ¿eh? Y entonces, como ustedes comprenderán, pues no era judío ni cosa parecida, pero este decidió meterlo y, en fin, no metió a otros que tampoco lo eran, pero que han podido aparecer porque sí. Hombre, vamos a ver, aún suponiendo que Paul Newman fuera judío, le puede gustar el cine de Paul Newman, le pueden gustar las canciones de Barbra Streisand, pero eso no justifica lo que ha pasado en Gaza. Es más, es un insulto a la inteligencia utilizar ese tipo de argumentos. Eso es para retrasados mentales, convencidos o sionistas, porque es verdaderamente vergonzoso. El discurso es algo que se te cae la cara de vergüenza al verlo y al releerlo después. No es el caso de Seymour Hersh. Y Seymour Hersh, además, ha ido a poner el dedo en la llaga de una cuestión que es enormemente importante, pero que se suele pasar por alto. Por supuesto, está todo el hecho del genocidio sufrido por los palestinos que llevan más de un año, en este caso en la guerra de Gaza. Antes, por supuesto, se ha dado también, siendo víctimas de crímenes de guerra. Eso es evidente. Que además hay cosas que estamos viendo que no se veían prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial, es evidente también, es muy triste. Pero Seymour Hersh, que en última instancia es judío, que ha escrito libros sobre Israel, que ha conocido otras épocas, siente una enorme inquietud porque ve la deriva hacia la que va Israel. Porque ha llegado a la conclusión de que Netanyahu es un personaje sin el menor freno moral, que lo único que pretende es practicar un genocidio y anexionarse Gaza y Cisjordania. Y desgraciadamente en su gabinete, incluido en el gabinete de crisis, no solo en el gobierno, tiene ministros que son todavía peores que él. Y efectivamente eso es angustioso. Porque claro, la situación a la que llegas, y esto era algo que advertía el emperador Marco Aurelio, es que el que hace injusticia no solamente hace daño a la víctima de su injusticia, se hace daño a sí mismo. Se erosiona moralmente, se envilece moralmente, se rebaja moralmente.
Y eso es lo que desgraciadamente está sucediendo con el gobierno de Israel, con sus mandos militares, con sus soldados y con buena parte de la sociedad. Y para aquella gente que nunca hemos tenido una posición ni antisemita, ni contraria al Estado de Israel, ni cosa parecida, sino que hemos querido siempre una solución justa y en paz del conflicto, reconociendo dos estados, como en su día reconoció en 1947 Naciones Unidas, esto nos crea mucho desasosiego y nos crea mucho malestar, porque nos damos cuenta de que Israel se ha metido en una espiral que puede acabar con el mismo Estado. Porque semejante grado de maldad, de crimen, de desprecio, de lanzar a toda una nación al genocidio y pedir además a la comunidad internacional que apoye ese genocidio, de blasfemia grosera e intolerable, de utilizar la Biblia, que es la palabra de Dios, para justificar ese genocidio, identificando a Amalek, un pueblo que desapareció hace más de 3.000 años, que se dice pronto, identificando a Amalek con los palestinos para poder matar a todos, ancianos, mujeres y niños. Eso es de un rebajamiento moral, eso es de un envilecimiento moral que sobrecoge. Que efectivamente las primeras víctimas, eso es indudable, son víctimas de un genocidio más que querido y anunciado, son los palestinos. Pero al mismo tiempo, de eso no solo es que pueda llegar a ser víctima el mundo, que se lo digan a sirios y a libaneses, a los que están bombardeando desde hace ya muchísimo tiempo. Que se lo digan a todos los que nos podemos ver arrastrados a una guerra nuclear por el supremacismo racista de Netanyahu y de su gobierno. No, es que eso afecta también a la esencia del Estado de Israel. Y, por supuesto, explica que haya muchos judíos que abominen del Estado, ya no solo de Netanyahu, sino también del sionismo y del propio Estado de Israel. Y que haya muchos, que además son profundamente religiosos, que encima lo consideran blasfemo. Y es que al final hemos entrado en una pendiente en la que, como señala muy bien Seymour Hersh, no hay nadie que parezca que la vaya a detener, desde luego nadie de la administración de Biden. Y claro, en el curso de esa pendiente se pueden estrellar muchas cosas, incluido el propio Estado de Israel. Y no digamos ya el resto de la humanidad. En fin, triste, tristísimo, pero reflexión lúcida, reflexión oportuna, reflexión obligada, además por una persona, insistimos, que vamos, ni es un antisemita, ni es un palestino, ni cosa parecida, es un judío americano con una trayectoria profesional verdaderamente extraordinaria. Hasta ahí llegábamos en nuestro editorial y entramos ahora en nuestro boletín de noticias, que, como siempre, comenzamos con el segmento de España y empezamos con una noticia que es una buena noticia. Luego vamos a ver qué pasa con ella, pero de momento es muy buena noticia, y es que con casi 3 años de retraso, que se dice pronto, porque otras cosas las aprueban a una velocidad de vértigo, con casi 3 años de retraso se ha aprobado en el Congreso la ley ELA, una ley que pretende dar a los enfermos de ELA las ayudas necesarias para que tengan una vida digna, para que al final no opten por la eutanasia. Insistimos, esta es una buena noticia en sí. Nos queda la enorme vergüenza y el enorme pesar de que esto haya tardado casi 3 años en aprobarse, porque eso sí, aprobar, enviar más dinero a los golpistas de Cataluña o a ese dictador liberticida que se llama Zelensky o cosas de ese tipo, vamos, eso se aprobaba en horas 24. Pero en el caso del ELA ha tardado casi 3 años. Es buenísima noticia. Dejemos la vergüenza atrás y, sobre todo, sigamos la manera en que se va a aplicar la ley ELA, porque como luego apliquen la ley como han aplicado otras, pues la verdad es que la alegría nos la pueden aguar, pero bien. Pero de momento hoy celebremos que estamos en esta situación y que estamos en una situación en que, aunque sea con 3 años de retraso, se ha aprobado una ley más que necesaria y más que justa.
Examinamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Con 3 años de retraso se aprueba en el Congreso una ley que provee a los enfermos de ELA de las ayudas necesarias para que estos tengan una vida digna. Una normativa que pretende que puedan ser atendidos y tener las prestaciones económicas que les permita poder continuar con su vida en las mejores condiciones posibles. Una ley promovida por los propios enfermos de ELA hace 3 años, que dará protección a estos de una terrible enfermedad neurodegenerativa, la esclerosis lateral amiotrófica. Pero esta ley también contempla la protección de otros enfermos que sufran enfermedades irreversibles. Una ley que busca, entre otras cosas, lo siguiente: agilizar el proceso de evaluación de la dependencia para revisar en como máximo 3 meses los grados de discapacidad y dependencia y así poder prestar estas ayudas. Pero, como saben, la ley de dependencia en nuestro país ha sido y es un auténtico desastre. En muchos casos, cuando llegaba la ayuda al dependiente, del tipo que sea, este ya había fallecido. También esta ley, aprobada hoy en el Congreso, pretende dar a los enfermos de ELA un acceso preferente a los servicios de rehabilitación y fisioterapia tan necesarios y la atención domiciliaria 24 horas en las fases avanzadas de la enfermedad. Una ley que también protege laboralmente a los cuidadores que han tenido que abandonar sus empleos para dedicarse a la atención de sus familiares. La ELA es una enfermedad que afecta a las neuronas responsables del control de los músculos. Los enfermos terminan sin poder moverse, ni hablar, ni deglutir y en las fases finales sin poder respirar. No existe cura para esta enfermedad o enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Tampoco hay un tratamiento efectivo que detenga su progresión, solo queda invertir en la investigación. La ELA afecta a unas 4.000 personas en España y la esperanza de vida es de 2 a 5 años tras el diagnóstico. Una enfermedad que avanza con rapidez y convierte al enfermo en totalmente dependiente. En los estadios más avanzados necesitan incluso de respiradores para poder mantenerse con vida. Una terrible enfermedad que deja destruidos a los enfermos y a sus seres queridos. Hasta ahora los enfermos de ELA han estado totalmente abandonados por el Estado. No ha habido una respuesta ni rápida ni eficaz ni ayudas para estos enfermos. Muchos de ellos están solos y se supone que esta nueva ley va a garantizar sus necesidades. Esperamos que así sea. Porque háganse una idea, el gasto que necesita en atención un enfermo de ELA para las familias que tienen que soportarlo ronda los 6.000 euros al mes. Imagínense ustedes si no disponen de esta ayuda o si están solos. ¿Qué pasa con ellos? Pues como les contamos cuando hicimos un especial en este programa y hablamos con asociaciones y afectados, pues tienen que decidir morir. Una ley que parecía que iba a aprobarse en la pasada legislatura, pero debido a la ampliación del plazo de enmiendas, no salió adelante en cerca de 50 ocasiones. El Partido Popular, el Partido Socialista, Sumar y Juntos por Cataluña habían presentado 3 proposiciones de ley diferentes, que al final lograron unificar, y es el texto final que se ha aprobado hoy en el Congreso de los Diputados. Ahora solo queda su paso por el Senado para su aprobación definitiva. Solo nos queda esperar cómo se implementa esta ley, pero sí podemos decir hoy que les estamos dando una buena noticia, porque la aprobación de esta ley ELA es una victoria para los enfermos y los promotores de esta ley que se espera, como dice, ayude a los enfermos de ELA. Bueno, y aquí continuamos con otra que verdaderamente es tremenda. La UCO, para los que no lo sepan, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, pretende que se juzgue a José Luis Ábalos, antiguo ministro de Transportes del gobierno social comunista actual que preside Pedro Sánchez, por la trama de Koldo. Y además ha pedido que lo investigue la Audiencia Nacional. La UCO considera además que Aldama tuvo un papel central en la trama de la compra de mascarillas, que existe un claro nexo corruptor entre la administración entre la administración estatal y las sociedades bajo su control, y que además, en el caso de Aldama
tendría un papel verdaderamente notable en el fraude de los hidrocarburos. Esto, por supuesto, es un torpedo en la línea de flotación de este gobierno, aunque se dé la circunstancia de que algunos personajes ya nada tienen que ver con el gobierno. Dimitieron o los hicieron dimitir. El problema está en qué va a suceder. Porque para impulsar esto resulta que es absolutamente indispensable el papel de la Fiscalía. Y como diría Pedro Sánchez, ¿y la Fiscalía de quién depende? Pues eso. Bueno, pues vamos a ver si la Fiscalía está a la altura de las circunstancias o la Fiscalía lo que hace es intentar, como los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid, que determinadas causas no se juzguen o que no las juzguen jueces que serían los que tendrían el valor, la decencia y la integridad suficiente como para impulsar el procesamiento de tan elevados personajes. Lo sabremos a no mucho tardar, ya lo verán ustedes. La Guardia Civil ha pedido imputar al exministro José Luis Ábalos en el caso Koldo. La agencia EFE ha tenido acceso a un documento de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en el que el Instituto Armado atribuye al exministro socialista de Transportes, José Luis Ábalos, un papel relevante de responsabilidad en la trama Koldo y ha pedido a la Audiencia Nacional que le investigue. En este informe los agentes inciden en lo siguiente, les leemos. La enumeración lógica de indicios expuestos hasta este momento ofrece una aproximación a los hechos en la que Ábalos adquiere un papel relevante de responsabilidad directa con Koldo García y Víctor Aldama y la organización criminal dinamizada por este último. Y añaden, se debería investigar qué relación tendría el exministro con la organización criminal y con los hechos investigados, para lo cual se requeriría iniciar una investigación sobre esta persona. Actualmente aforada, dice el informe, en referencia al exministro socialista José Luis Ábalos, que se quitó de en medio cuando salió el tema de las mascarillas. Además, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil cree que el considerado comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, es el nexo de unión entre la Administración Central y las sociedades bajo su control. En el informe, la Guardia Civil dice lo siguiente. El rol central que desempeña Aldama en este entramado corrupto personifica el nexo corruptor que conecta de manera premeditada y con intenciones claramente espurias a la administración estatal, en este caso el Ministerio de Transportes, indican, con las estructuras societarias que operan bajo su control y dirección. En su condición de líder de su organización, Aldama ha articulado una compleja estructura financiera y societaria de alcance tanto nacional como internacional, la cual ha experimentado diversas mutaciones a lo largo del tiempo. Esto dice el informe de la UCO. Un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que han tenido acceso a él agencias como EFE o la agencia Europa Press. Un informe en el que los agentes de la UCO aportan, les leemos, un conjunto robusto de elementos que evidencian el poder de Aldama para lograr la infiltración de su organización criminal dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, valiéndose de la colaboración activa de Rubén Villalba, un comandante de la Guardia Civil que está siendo investigado. Y fíjense, este informe también recoge que Koldo estaba muy preocupado por saber si tenían pinchados los teléfonos Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. Esto se lo preguntaba al guardia civil investigado. Y es que el comandante Rubén Villalba se encargaba de asegurar que los supuestos integrantes de la trama pudieran comunicarse de manera segura y al margen de una eventual acción judicial o policial. Según la UCO, la red de Aldama pagó a la Guardia Civil unos 88.120 euros entre los años 2021 y 2023 para proteger a los integrantes de la organización criminal y para que sus comunicaciones telefónicas fueran seguras. Y les contamos también algo relacionado, porque esto es un verdadero entramado. En el momento en el que la UCO relaciona al exministro socialista Ábalos con la trama corrupta
como les acabamos de contar, qué casualidad que sale a la palestra la Fiscalía Anticorrupción. ¿Y qué ha hecho? Pedir prisión sin fianza para Víctor de Aldama, el conseguidor de la trama Koldo, por su implicación en la causa que investiga un presunto fraude de IVA de hidrocarburos de más de 180 millones de euros, algo que denuncia Hacienda. Como ven, esto es un verdadero entramado que no sabemos el alcance que tiene hasta el momento. Hay que tirar de la madeja y no sabemos dónde va a llegar. Y fíjense qué casualidad que aparece la Fiscalía Anticorrupción cuando sale la noticia de que la UCO relaciona al exministro socialista Ábalos con la trama corrupta. Les damos más noticias. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido prisión sin fianza para Víctor de Aldama, el conseguidor de la trama Koldo. Esta vez por su implicación en el supuesto fraude a Hacienda de 182 millones de euros en el IVA. Una investigación también de la Guardia Civil que culminó el lunes con la detención de Víctor Aldama y otras 13 personas implicadas. Al parecer, los detenidos constituían empresas para vender combustible que luego desaparecían rápidamente para evitar pagar el impuesto del IVA. Una operación de la Guardia Civil que se llevó a cabo en varias provincias, sobre todo en Madrid, Salamanca y Cáceres. En el día de hoy, Víctor Aldama ha comparecido ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Bueno, nos vamos a Hispanoamérica y noticia bomba que seguramente a más de uno le va a inquietar, y es que Colombia en estos momentos está estudiando el adherirse a la ruta de la seda china o las nuevas rutas de la seda, que es como lo llaman. Bueno, pues es a la ruta de la seda, que es algo que Estados Unidos y la Unión Europea temen más que un nublado. La Unión Europea porque está absolutamente obnubilada y sometida, si no, no tendría por qué tener ningún miedo, se beneficiaría de la ruta de la seda y todo estupendamente. En el caso de Estados Unidos es otro cantar, porque efectivamente es un proyecto económico de una envergadura extraordinaria con el que a día de hoy no parece que pueda competir, salvo, en fin, presionando a los países para que no se adhieran a él. Pero claro, piensen ustedes en un proyecto económico que uniría con un ferrocarril solo desde Beijing hasta Madrid. Es algo verdaderamente impresionante y en torno a eso todo lo demás. Claro, no es extraño que Colombia no se quiera quedar fuera. Y alguno dirá, bueno, ya, pero Colombia no se quiere quedar fuera porque Petro es un rojo indecente. No. Si es que Milei también se lo está pensando. Si es que Milei estuvo contando que quedó gratamente sorprendido por los chinos después de que echó pestes sobre los chinos y ha dicho de los chinos todo, y en el Congreso de Estados Unidos pues hubo quien lo aplaudió porque distinguía entre amigos y enemigos, y al final Milei se ha doblegado a lo que es la realidad, porque los hechos son testarudos. No tiene nada de particular que Petro también haga lo mismo. Porque al final esto es una cuestión económica, no es una cuestión ideológica. A diferencia de otras superpotencias, China jamás ha pretendido exportar su modelo, que insisten en que funciona para los chinos, y que el resto del mundo que se busque la vida como pueda. Y claro, como no busca imponer su modelo, eso facilita mucho las cosas para el comercio, porque les trae absolutamente igual el gobierno que hay en otros países. Lo único que quieren es comprar y vender. Claro, eso a China le facilita mucho las cosas y a quienes se empeñan en imponer determinados gobiernos se las dificulta muchísimo. No se puede negar la realidad. Y Colombia sigue negociando con China para formar parte en la nueva ruta de la seda. Los gobiernos de Colombia y de China han formado un grupo de trabajo para negociar la adhesión a esta iniciativa comercial y económica. El ministro de Relaciones Exteriores colombiano, Luis Gilberto Murillo, ha avanzado que la adhesión se producirá en un tiempo prudencial. Y lo decía desde Pekín, donde llegó ayer en una visita oficial de 4 días. El jefe de la diplomacia colombiana precisó que Colombia no busca ayuda, sino colaborar con China, defendiendo a su vez la independencia de la política exterior colombiana. Además, ha asegurado que el desarrollo de Colombia y Latinoamérica interesa a todos
incluido Estados Unidos. Y también dijo cosas como estas. Necesitamos muchos recursos, que nuestros aliados puedan apoyarnos, tanto el norte desarrollado como países como la República Popular China, que también tiene una enorme capacidad de movilización de recursos para inversión en sectores que necesitan nuestros países y que necesita América Latina. En Latinoamérica, más de una veintena de naciones se han unido al proyecto de la nueva ruta de la seda china. Si bien colombiano, hasta el momento, sí ha adjudicado a empresas chinas importantes proyectos de infraestructura en transporte y minería, destacando, por ejemplo, la construcción de la primera línea de metro en la capital, en Bogotá. Y en Colombia también hay grandes empresas, grandes compañías chinas, como el gigante de las telecomunicaciones Huawei, la automovilística BYD o la empresa de moda Shein. Sin duda, la iniciativa de la nueva ruta de la seda de China es un proyecto que genera oportunidades de desarrollo, pero también hay escépticos que alertan de posibles riesgos de endeudamiento excesivo para Colombia, que puede acabar dependiendo irremediablemente de China. Y nos vamos a Ecuador, pero nos vamos a Ecuador a medias, en realidad nos vamos a Estados Unidos, porque Estados Unidos ha decidido que el antiguo presidente de Ecuador, Rafael Correa, y su vicepresidente Jorge Glass no entren en Estados Unidos. Y no entren en Estados Unidos por estar implicados en tramas de corrupción. No hace falta que les digamos que tanto Correa como Glass dicen que son víctimas de una persecución política. Hay algo de verdad en eso, hay algo de verdad, pero eso no exime en absoluto de la inmensa corrupción a Correa y a Glass. Y claro, en esto como en otras cosas, pues hombre, en Estados Unidos las cosas van por barrios. La cantidad de políticos, ladrones y corruptos que han encontrado refugio y asilo, no digamos ya entrada en Estados Unidos, es innumerable. Es verdad que en algunos casos no se les concedió asilo porque era tan descarado lo que había. Es decir, algún antiguo presidente venezolano anterior a Chávez pues acabó muriendo en Estados Unidos. En la práctica disfrutaba de asilo, pero jamás se le concedió asilo porque resultaba muy vergonzoso asilar a alguien que se sabía que había robado a manos llenas. Y no es una excepción, ha habido muchos casos. Claro, que no dejes entrar a Correa y a Glass por corrupción está justificado. O sea, está justificado. Ahí la posición del Departamento de Estado de los Estados Unidos y del Departamento de Justicia está más que justificada. Pero claro, si esto lo haces con estos dos porque son de otra cuerda y otros que han sido tan corruptos o más, pues no es que entren, es que residen aquí, aunque no se les conceda asilo, residen aquí. Pues claro, es que ya entonces la cosa, en fin, da una sensación de doble vara de medir que en última instancia pues no favorece a la imagen de los Estados Unidos en el mundo. Estados Unidos ha prohibido la entrada al país del expresidente ecuatoriano Rafael Correa y también al que fuera el vicepresidente del país, Jorge Glass, por estar involucrados, dice, en casos de corrupción durante su mandato. Según la administración estadounidense, Correa y Glass abusaron de sus cargos públicos al aceptar sobornos a cambio de contratos públicos. Esto lo decía en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. En él expresaba el respaldo de los Estados Unidos a los ecuatorianos comprometidos con la transparencia y les pedía que exijan que los funcionarios públicos corruptos rindan cuentas. El izquierdista Rafael Correa gobernó Ecuador durante 10 años, del año 2007 al 2017. Ahora se encuentra asilado en Bélgica desde el año 2022 para evitar la cárcel en Ecuador. Su vicepresidente, Jorge Glass, fue detenido por el gobierno ecuatoriano, que entró a la fuerza a la Embajada de México en Quito, donde estaba asilado. Está imputado por malversación de fondos públicos. Tanto Correa como Glass se declaran víctimas de persecución política. Y nos vamos a internacional sin movernos de los Estados Unidos, porque hubo una conversación telefónica ayer mantenida por el presidente Biden y el jefe de gobierno Netanyahu, que supuestamente pues la conversación, que duró como media hora,
ha sido estupenda. Las fuentes israelíes dicen que hablaron casi una hora. Da lo mismo. Seguramente Biden ni se enteró de los minutos que habló y a Netanyahu tampoco le importaría mucho. Y supuestamente, pues esta ha sido una llamada que la Casa Blanca, la portavoz de la Casa Blanca, que es una señora verdaderamente pavorosa, parece de chiste que hayan colocado a esta señora de portavoz, pero bueno, todos sabemos por lo que la han colocado, pues ha calificado la conversación de directa y productiva. O sea que témanse ustedes cualquier cosa. ¿Qué han podido hablar? Porque aquí no lo ha dicho nadie. Bueno, es posible que hayan hablado de que si Israel va a atacar a Irán, que lo haga de manera moderada, como también lo hizo Irán con Israel, porque no es cuestión de que aquí las cosas se salgan de madre, y más en un año electoral en el que Biden, lógicamente, quiere que Kamala Harris gane las elecciones. Y para las elecciones queda menos de un mes. O sea, estamos hablando de una cosa de decir, Benjamín, contente un poco, espérate un poquito a que haya elecciones y ya a partir de ahí veremos. Y está por ver si Netanyahu va a hacer caso o va a hacer lo que hace siempre, que es pasarse por el forro de sus deseos lo que puedan pensar los demás y lo que diga la comunidad internacional. Así son las cosas. En rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha explicado que el presidente estadounidense Joe Biden y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu mantuvieron ayer una llamada telefónica que denominó de directa y productiva. Una llamada a la que dice se sumó la vicepresidenta Kamala Harris. No han confirmado de qué hablaron. Se han limitado a decir que hablaron de una serie de asuntos. Ni siquiera han llegado a confirmar si hablaron sobre cómo responderá Israel al ataque de Irán el pasado 1 de octubre sobre territorio israelí, cerca de 200 misiles. La portavoz del gobierno estadounidense indicó que la conversación entre Biden y Netanyahu y también Kamala Harris duró unos 30 minutos, pero según el The Times of Israel, hablaron 50 minutos. Ni la oficina del primer ministro ni la Casa Blanca han divulgado por ahora el contenido de esta conversación, pero han prometido, la Casa Blanca, que difundirá un comunicado con los detalles. Desde el pasado 21 de agosto, Biden y Netanyahu no se habían comunicado. Desde entonces, Israel ha intensificado el enfrentamiento militar que mantenía con el grupo chií terrorista Hezbollah. Lo que sí sabemos es que la Casa Blanca ha dicho a Israel que no va a permitir que el Líbano se convierta en Gaza. Un comentario que han hecho tras las declaraciones de Netanyahu, que el martes amenazó al pueblo libanés con una larga guerra. Decía que traerá destrucción y sufrimiento similar al de Gaza. Así lo decía. Si el Líbano, amenazaba Netanyahu, no se deshace del grupo chií Hezbollah. Y de Estados Unidos nos vamos al Parlamento Europeo, donde hace apenas unas horas Víctor Orbán se encontró con una muestra de agresiva hostilidad en el Parlamento Europeo. El presidente de Hungría pues quería presentar lo que era, una alternativa a la agenda globalista, lo cual, dicho sea de paso, pues tenía toda la razón del mundo, y en un momento determinado hubo un grupo de eurodiputados que empezaron a cantar el Bella Ciao. Bueno, Bella Ciao, para aquellos que no lo sepan, porque claro, hay que tener ciertos años para conocer el Bella Ciao. Bella Ciao significa algo así como bella adiós en italiano. Entonces es una canción de los partisanos italianos de mediados de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo hasta versiones en español, pero siempre se decía aquello de o Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, chao, chao. Eso no cambiaba en ninguna versión, porque, decir guapa Dios no encajaba del todo bien, y entonces hubo versiones en español, y es una canción que se hizo muy popular después de la Segunda Guerra Mundial en grupos de izquierda, en todo el mundo, también en Hispanoamérica. Y entonces le cantaron el Bella Ciao, pues como si fueran los partisanos italianos que combatieron a los nazis en Italia. Partisanos italianos, sin querer ofender a nadie, aparte de fusilar a mansalva a gente que muchas veces era inocente, tampoco tuvieron un papel especialmente destacado. Si no llegan a estar americanos, británicos, franceses y demás,
pues los nazis todavía estarían en Italia. Y intentar además equiparar a Víctor Orbán con los con los nazis, cuando esta gente está al servicio de la agenda globalista, pues efectivamente no tiene ningún tipo de justificación. Orbán dijo cosas muy sensatas, habló de que el sistema de asilo de la Unión Europea no funciona, de que la inmigración ilegal finalmente está trayendo males como la violencia contra las mujeres, como rebrotes de antisemitismo, como homofobia. Es decir, en ese sentido, Orbán, como otras muchas cosas, estuvo sensato. El problema está en que la Unión Europea no deja de ser nada más que un lacayo de la agenda globalista, se arrodilla ante cualquier cosa que digan y, por lo tanto, lo que dijera Víctor Orbán, al que se sataniza de manera muy injusta, pues claro, evidentemente era algo que era predicar en el desierto, arar en la mar y gritar a oídos sordos. Pero, en fin, esto es el Parlamento Europeo, por cierto, profundamente corrupto. Y en última instancia, pues, ¿qué van a esperar ustedes? No se puede pedir peras al horno. El presidente de Hungría, Viktor Orbán, presentaba ayer en el Parlamento Europeo las prioridades de su presidencia del Consejo Europeo. Unas prioridades que están totalmente en contra de la agenda globalista. Mientras hacía sus declaraciones, un grupo de eurodiputados han reaccionado abucheándole y cantando la canción Bella Ciao, un conocido himno antifascista usado en el año 1943 por los partisanos italianos contra las fuerzas ocupantes nazis alemanas. ¿Y qué ha dicho Orbán para que se lancen contra él, incluida von der Bruggen? Pues que el sistema de asilo de la Unión Europea no funciona, que la inmigración lleva más violencia contra las mujeres, homofobia y antisemitismo. Pero Víctor Orbán habla de una cruda realidad, como la siguiente, algo que ha dicho también que generó tanto revuelo en el Parlamento. Les leemos lo que decía Víctor Orbán. La migración genera muchas cargas, sobre todo en las fronteras exteriores de la Unión Europea. Hay que apoyarlas de manera suficiente. Sin centros fuera de nuestras fronteras no vamos a poder controlar la migración, porque una vez que entra alguien dentro de nuestra frontera es imposible echarlo fuera. Pero Víctor Orbán no solo ha sido abucheado por los esclavos de la agenda globalista, sino que también ha sido aplaudido con fuerza por parlamentarios de países como Austria, Países Bajos o Eslovenia, que comparten la visión anti-inmigración de Víctor Orbán. Y el presidente de Hungría ha tenido también para la agenda verde globalista. Ha dicho cosas como estas. No pensemos que por sí sola la transición verde va a resolver los problemas de competitividad. Y decía también que hay que tener cuidado con que la descarbonización no acabe destruyendo empleos. Hungría asume desde el pasado 1 de julio la presidencia giratoria del Consejo de la Unión Europea, bajo el lema Make Europe Great Again. Hagamos a Europa grande de nuevo. Un guiño a Donald Trump, al que admira. Por ello llegó a decir durante su discurso que si Donald Trump gana, brindará con botellas de champán. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Gracias, César, gracias a los oyentes. Aquí estaremos mañana con la ayuda de Dios. Ustedes no se nos vayan, porque ya se dibuja en el horizonte la silueta garrida de don Lorenzo Ramírez, que se acerca al avión del Despegamos, desde donde va a dar un niquelado, como todos los días, a la situación económica internacional. Después, recuérdenlo ustedes, hay gente que se merece ir al Punto Nemo y vamos a mandarlos al Punto Nemo. Van a tener ustedes ocasión de oírlo. Luego, después del Punto Nemo, tendremos una entrevista tremendamente importante que no deben de perderse sobre los efectos del huracán Helena o Helen en Estados Unidos y la manera en que se ha ido desarrollando la reacción popular, pero también la acción de la FEMA, es decir, la agencia federal que se ocupa de las catástrofes naturales. Y como para entonces la temperatura
temperatura del programa estará a punto de ebullición, tenemos que decirles que nos tomaremos como conclusión un respiro de cultura en la biblioteca de doña Sagrario Fernández Riera. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.